veíamos al principio de estas clases, todos los hombres buscamos la felicidad, ¿no? Tenemos este deseo de un bien total para nuestra vida, que sea una vida lograda, que no tengamos que arrepentirnos al final de ella, ¿no? Tenemos esta sed de felicidad, ¿no? Y al mismo tiempo veíamos que no es fácil saber en qué consiste la felicidad, ¿no? Hay mucha gente que se equivoca, de hecho, ¿no? Y al final de su vida se arrepiente, uno ve que tiene una vida desgraciada. También veíamos que, eso, más allá de estar condicionados por algunas limitaciones, por el ambiente en el que estamos, el hombre en definitiva es libre, ¿no? Libre de escoger un tipo de vida u otro tipo de vida, ¿no? Pero, claro, esa es nuestra gran responsabilidad, ¿no? Porque nosotros, lo que da sentido a nuestra libertad es justamente elegir bien, ¿no? Un tipo de vida que realmente sea lograda, ¿no? Y esto es justamente el bien moral, ¿no? El comportamiento que es bueno para mi vida como un todo, ¿no? Y no solo para un aspecto parcial de mi vida, ¿no? Entonces, me explico. Nosotros las palabras bueno y malo las usamos en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, decimos que un jugador de fútbol es bueno porque juega bien al fútbol, ¿no? O que un médico es bueno, un buen profesional, o que una persona ve bien, ¿no? Pero claro, cuando decimos bien y mal en este sentido, estamos hablando de un aspecto parcial de la vida, ¿no? El jugador de fútbol puede jugar bien al fútbol, pero puede ser una mala persona, puede tener una vida desgraciada. En cambio, cuando hablamos de lo moralmente bueno, estamos hablando a un bien total, ¿no? Al bien de la vida considerada como un todo y no solo a un sector parcial de ella, ¿no? El médico me puede decir que desde el punto de vista médico es bueno para mí quedarme un día más en la cama, así termino de curarme de la gripe que tengo, pero yo puedo pensar y decir, ok, él puede tener razón desde el punto de vista médico, pero hoy yo tengo que hacer una cosa muy importante, así que me voy a arriesgar, me voy a levantar, voy a salir, porque considerando mi vida como un todo, no puedo limitarme solo a esto, no tengo que hacer esto que me había propuesto. Y claro, aquí surge la pregunta fundamental, ¿no? Que es la que tenemos que responder en esta clase. ¿Existe ese algo que todos buscamos y que se llama felicidad? ¿Puedo definirlo? ¿Puedo decir algo de esa felicidad que valga para todos los hombres? ¿O depende absolutamente de las preferencias personales, ¿no? Entonces, esta es la gran pregunta, ¿no? Si existe una regla, un criterio general del bien y del mal que valga para todos los hombres. Nosotros ya vimos también en estas clases que la revelación cristiana tiene una respuesta para esta pregunta humana por la felicidad, que es la vida de los hijos de Dios para la gloria del Padre. Y también vimos que esta respuesta de la revelación cristiana no es una ruptura respecto al criterio del bien y del mal que tienen todos los hombres, ¿no? Porque todos los hombres se preguntan qué es lo que tengo que hacer de mi vida para que verdaderamente valga la pena, ¿no? Entonces, también los no cristianos tienen dentro de sí, digamos, este criterio para distinguir el bien y el mal, ¿no? ¿Cuál es este criterio? Entonces, este criterio es la razón. Pero ¿en qué sentido es la razón el criterio para distinguir el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de que esa sed de felicidad que tenemos todos, ¿no? Que se llama voluntad o querer, ¿no? Que es lo que nos mantiene en movimiento, lo que nos lleva a tomar decisiones a cada momento para construir un tipo de vida u otro, ¿no? Esa sed tiene una luz, ¿no? Una luz que le muestra dónde está aquello que desea, ¿no? Y esa luz es la inteligencia o la razón, ¿no? Nuestra inteligencia no solamente sirve para saber cómo están las cosas, ¿no? Para saber cuál es la verdad de las cosas. Por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, o que aquí delante tengo un ordenador, o que hoy es jueves, por ejemplo. Mi razón me sirve para esto, para saber cómo están las cosas. Pero mi razón también me sirve para saber
¿qué es lo que tengo que hacer ahora? La razón me sirve para mostrarme la verdad de eso que deseo, ¿no? de lo que estoy buscando cuando actúo, ¿no? De hecho, siempre que tengo que actuar, yo actúo según mi razón, según lo que pienso que tengo que hacer. Y cuando no sé qué hacer, me paro un momento y pienso qué gano y qué pierdo, qué gana y qué pierde mi vida como un todo con esta alternativa o con esta otra, ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque, como decía un autor, la razón es esa mirada universal sobre mi vida que es capaz de ver el lugar que ocupa cada bien y cada actividad en una vida feliz, ¿no? Mi razón es una mirada universal sobre mi vida que corresponde a esa sed universal de bien que se llama voluntad, ¿no? Y de hecho mi vida feliz no consiste en una sola actividad. Una vida feliz consiste en muchos bienes y muchas actividades realizadas con un cierto orden, con un cierto criterio. Por ejemplo, yo ahora tengo hambre, ¿no? Tengo ganas de comer, porque comí muy rápido porque tenía que venir a grabar estas clases. Pero cuando yo pienso si seguir estas ganas o si no seguirlas, mi razón me dice, momento, tú tienes hambre y está bien, y eso es uno de los bienes de tu vida, pero tú en este momento estás grabando una lección, tú no puedes interrumpir esto, no tiene sentido. Para el bien de tu vida como un todo, no tienes que seguir ahora esta tendencia particular, porque también tienes otras tendencias particulares que tienes que respetar y que en este momento son más importantes. Por ejemplo, que tienes que terminar esta clase ahora para poder hacer otra cosa después, o porque tienes que respetar el trabajo de la persona que está filmando esta clase, que tiene otras cosas para hacer. Entonces, la inteligencia, al ver mi bien global, sabe poner en su lugar cada uno de los bienes particulares, ¿no? Y entiende que el sentido de mi vida no es comer, y entonces no siempre tengo que seguir esa tendencia a comer. Hay un modo razonable de comer, un cómo, un dónde, un cuánto, ¿no? Que por supuesto depende mucho de cada uno y de las circunstancias de cada uno, pero hay algunas constantes universales, ¿no?, que son accesibles a la razón, ¿no? Y lo mismo que sucede con el comer, sucede también, por ejemplo, con el trabajar, ¿no? Uno dice, bueno, ¿trabajar es importante en mi vida? Sí, pero hay un modo razonable de trabajar y un modo no razonable de trabajar, ¿no? Si yo no trabajo nada, soy un holgazán, no estoy trabajando bien, ¿no? Eso no es lo que me conduce a una vida feliz. Si yo trabajo demasiado, 14 horas por día, y llego a romper mi matrimonio, tampoco estoy trabajando bien. Entonces, lo mismo sucede con, no sé, el amor a mis padres, lo mismo sucede incluso con las relaciones con Dios, ¿no? Hay un modo razonable de relacionarse con Dios, de rezar, ¿no? Yo no puedo estar todo el día rezando en la iglesia, porque si no, no grabaría estas clases, no podría hacer otra cosa, ¿no? Pero algo tengo que rezar, ¿no? Porque si no, no conocería, no podría amar a Dios, ¿no? Entonces, justamente la razón es la que me ayuda a ver cuáles son esos criterios razonables de regular las distintas actividades y cuál es el lugar que ocupa cada una de ellas en una vida feliz. Algunos de estos criterios son evidentes para todos, ¿no? Por ejemplo, que es bueno conocer la verdad, ¿no? A nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta estar engañado sobre algo, o que es malo asesinar gratuitamente a una persona inocente. De esto todos nos damos cuenta, ¿no? Pero hay otras cosas que ya no son tan claras, ¿no? Y que hay distintas opiniones entre la gente, ¿no? Por ejemplo, es bueno fumar marihuana alguna vez, ¿no? Hay gente que piensa que nunca, hay gente que piensa que no hay ningún problema, hay gente que piensa que de vez en cuando va bien. O es bueno usar métodos anticonceptivos para espaciar el nacimiento de los hijos. Hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces esto con el conocimiento teórico o técnico no sucede tanto, porque el objeto del conocimiento está ahí afuera, podemos tocarlo, demostrarlo. Si yo quiero saber a qué temperatura hierve el agua,
No hay distintas opiniones, porque uno pone un termómetro y ve que hierve a 100 grados y ya está, y lo ven todos y lo aceptan todos. Pero el conocimiento práctico es mucho más complejo, porque el objeto de conocimiento no está allá afuera, el objeto de conocimiento es el comportamiento que construye una vida feliz, ¿no? Y eso es muy complejo, ¿no? Hay un montón de bienes particulares, de actividades particulares, en circunstancias particulares. Y entonces, claro, la educación moral es mucho más difícil que la educación técnica, ¿no? Que basta con dar información inconfutable, ¿no? En cambio, la educación moral supone una educación, sobre todo, del deseo, ¿no? Ese formar nuestros deseos según lo que dice la razón, o sea, según lo que dice la razón sobre el bien de mi vida como un todo, y no según lo que sugieren las ganas o las pasiones momentáneas, ¿no? Del momento, ¿no? Y eso es un trabajo bastante complicado, ¿no? Cuando los filósofos griegos veían que, por una parte, todos queremos ser felices, pero por otra parte, distintas personas tienen distintas ideas sobre el contenido de la felicidad, decían una cosa muy sabia. Decían, tal como uno es, así se le aparece lo bueno, así ve lo bueno. De hecho, uno piensa, por ejemplo, un ladrón, claro, a él le parece bien robar, ¿no? Le parece el modo bueno de ganarse la vida, quizá porque no tiene más remedio, pero bueno, lo hace porque es lo que le parece bien, ¿no? A una persona que es superficial, materialista, que no piensa mucho y que se dedica a gozar del placer del momento, le parecerán bien unas cosas y le parecerán mal o exageradas otras cosas distintas, ¿no? ¿Esto quiere decir que el bien y el mal son relativos? No, esto quiere decir que es necesaria una educación moral, ¿no? Porque nadie nace sabiendo qué es lo que construye una vida completamente feliz. Esto hay que aprenderlo y es un trabajo bastante complicado, ¿no? La persona que ve bien el bien, digamos así, es la que durante su vida ha modelado sus deseos particulares, según el bien de su vida como un todo, ¿no? O sea, según la razón, ¿no? Y esto es una empresa bastante difícil, por eso vemos que hay muchas personas que no lo logran, ¿no? O que lo logran solo a medias y que, bueno, sí, saben algunas cosas, pero no del todo, no entienden muchas, ¿no? Esto no quiere decir automáticamente que sean personas malas, ¿no? Pero sí quiere decir que no son capaces de ver bien el bien, ¿no? Y hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Por poner un ejemplo que para todos nosotros es familiar, el joven rico del Evangelio, ¿no? El joven rico no era una persona mala, era una persona buena, digamos, ¿no? Cumplía todos los mandamientos, pero cuando Jesús le ofrece la posibilidad de vender todo lo que tiene y seguirlo, que era una cosa muy buena, él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo ve como una cosa buena, no lo ve como lo que él estaba buscando, no coincide con las intenciones que él tenía, ¿no? Le suena una propuesta exagerada, ¿no? Exagerada. ¿Esto por qué? Porque tenía el corazón apegado a las riquezas, ¿no? Porque en su proyecto de vida las riquezas tenían un lugar exagerado, no había ordenado según la razón ese deseo particular de bienes materiales, ¿no? Y por eso cuando llegó la propuesta de Jesús no supo ver en eso el bien, ¿no? Y se fue triste, claro. Bueno, dijimos que es la razón la que nos permite distinguir el bien y el mal, lo que construye una vida feliz y lo que en cambio construye una vida desgraciada. Pero tenemos que aceptar que para la inteligencia humana hay muchas cosas que son oscuras, ¿no? Donde la razón humana no llega, ¿no? Por eso no es fácil ver cuál es el contenido de la felicidad. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el sentido
último de la vida en el fondo, ¿no? Estas son cosas que son importantes para saber cómo comportarme, y la razón me dice muy pocas cosas, ¿no? Es muy difícil llegar a saber qué hay ahí, ¿no? Bueno, aquí es cuando acude a nosotros la luz de la fe, ¿no? Que es una potencia mayor, digamos, en la razón para llegar a ver cosas que antes no veía, pero que estaban ahí, que igual forman parte de la realidad, ¿no? Y entonces yo, gracias a la fe, sé qué es lo que pasa después de la muerte, sé quién es Dios, sé qué cosas espera de mí, sé cuál es el sentido último de mis acciones, ¿no? Y entonces decimos que la fe nos da un nuevo criterio sobre lo que es razonable o no razonable para llevar una vida feliz, ¿no? Ese es un criterio nuevo, pero no es un criterio contrario al criterio de la razón que tiene todo el mundo, sino que es un criterio superior, ¿no? Es la plenitud de la razón, como si a una persona que ve mal porque es miope y entonces toma decisiones en función de lo que ve en ese momento, le ponemos unas gafas, ¿no? Y consigue ver bien. Ay, entonces claro, sé que eso está ahí y que eso otro está ahí y que ese es fulanito y que ese es menganito, y entonces obra de otra manera, ¿no? Porque consigue ver mejor. Una persona que va a oscuras y de repente se enciende la luz, claro, ve más cosas, ¿no? Y puede tomar las decisiones correctas, ¿no? Así, para un cristiano, por ejemplo, un enemigo no es solo un enemigo, es también una persona que está llamada a ser hijo de Dios, que Dios ama como me ama también a mí, y que yo puedo amar como Dios ama, y por eso yo soy capaz de perdonarlo, no una vez, sino 70 veces 7, ¿no? Y entonces muchas cosas que no eran razonables para una persona sin fe se vuelven razonables gracias a ese mayor poder de ver el bien que nos da la fe, ¿no? Y entonces adquieren valor, por ejemplo, el celibato por el reino de los cielos, que es una locura para una persona sin fe, se vuelve razonable, ¿no? U otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos criterios sobre lo que es razonable pueden ser expresados en algunas reglas, ¿no? En algunas reglas de comportamiento. Y eso es justamente lo que se llama la ley moral, ¿no? Que es un conjunto de verdades sobre lo que nos hace felices, ¿no? O sea, sobre lo que en el fondo queremos, deseamos, aunque aún no lo veamos porque no somos completamente virtuosos, ¿no? Entonces la ley moral surge ¿de dónde? De la reflexión y de la experiencia de las personas virtuosas. Y en la Iglesia, para los cristianos, la ley moral surge de la reflexión y de la experiencia de las personas santas, ¿no? Que son las personas plenamente felices, y sobre todo de la reflexión de la vida de Jesucristo, que es hombre perfecto, ¿no? Y la Iglesia guarda como un tesoro su sabiduría moral, ¿no? Que es una sabiduría que nos enseña a imitar a Jesucristo, a vivir como Él, que es como nosotros sabemos que se construye la vida más feliz que puede llevar el hombre. El tema de esta cuarta sesión es las fuentes de la moralidad. Ahora, para decir brevemente la sustancia, la doctrina católica afirma que la moralidad de una acción depende fundamentalmente del objeto de la acción. Es decir, el objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. Porque no es lícito hacer el bien, no es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, para entender qué significa todo esto, hay que explicar qué es una acción moral y qué es el objeto de una acción moral. Las acciones morales son morales porque son voluntarias, y son morales en la medida en que son voluntarias. Y las acciones voluntarias tienen dos componentes, que son el conocimiento formal del fin y la voluntariedad.
¿Qué es el conocimiento formal del fin? Conocimiento formal del fin significa que la persona sabe lo que quiere hacer, lo ha valorado antes, considera que hacer aquello es un bien, que le conviene hacerlo y por eso lo hace. Sin este conocimiento, si no hay este conocimiento de lo que se quiere hacer y no se ha valorado y no se ha deliberado, la acción no es voluntaria. Voy a poner un ejemplo. Si una persona que me debía 100 euros, mientras yo estoy allí en el pasillo, viene y mete aquí en estos papeles el billete de 100 euros pensando que yo lo encontraré y me daré cuenta que son suyos, que me ha pagado. Pero yo no me di cuenta. Entonces, cuando acabo la clase, tomo estos papeles, los rompo, y dentro del billete de 100 euros también lo rompo, y lo tiro en la papelera. Ahora, en este caso, la acción voluntaria que se ha hecho es romper los apuntes de clase y tirarlos en la papelera. Yo no he realizado la acción voluntaria, romper un billete de 100 euros y tirarlo en la papelera. Aunque lo he roto yo, lo han roto mis manos lo han roto sin haber ninguna violencia por parte de nadie, pero yo no lo he hecho. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque no sabía que lo hacía. Si no sé lo que hago y lo que quiero hacer, pero lo sé considerándolo como lo que quiero hacer, entonces no hay acción voluntaria. Entonces ese es el primer elemento. Para que haya una acción voluntaria tiene que haber conocimiento formal del fin, que quiere decir saber lo que se hace habiéndolo valorado, habiéndolo considerado como una cosa conveniente y por eso se hace. Segundo elemento de la acción voluntaria es la voluntariedad. La voluntariedad es la tendencia deliberada y consciente de la voluntad hacia lo que se quiere y que expresa la razón inmediata por la que se hace algo, ¿no? Si se desconoce la razón por la que se hace algo, es decir, el modo en que la voluntad tiende hacia algo y por qué la voluntad tiende hacia algo, entonces no se sabe qué acción se está realizando. Vamos a poner otro ejemplo. Si cuando entran mis alumnos en clase, en vez de verme normalmente como estoy aquí, pues preparando los apuntes, el ordenador, etc., me ven tumbado en la mesa y me preguntan, profesor, ¿y usted qué hace? Y yo respondo, ¿no veis? Estoy tumbado en la mesa. Entonces mis alumnos piensan, y con razón, que no les quiero decir qué hago. Porque la acción de tumbarse en una mesa nadie la quiere por sí misma, no tiene sentido. O sea, una persona sana de mente no elige tumbarse en la mesa por tumbarse en la mesa. Claro, si yo les digo, es que antes de venir aquí, cuando entraba en el aula, me ha entrado un mareo. Entonces me tumbo en la mesa para ver si me repongo y así podemos tener la clase. Entonces los alumnos entienden qué estoy haciendo. Estoy reponiéndome de un mareo. O imaginemos que soy un poco locatis y digo, no, es que ahora he leído una cosa, que la oración, un libro oriental en el que dice que para hacer bien la oración hay que tumbarse en una mesa. Y por eso antes de clase, como me gusta rezar, me tumbo en la mesa. Los alumnos pensarán que estoy un poco así, pero dicen, tiene lógica, es una... Ahora, en este ejemplo, ese tratar de reponerme de un mareo es la voluntariedad, es decir, lo que la voluntad quiere hacer y que sabe que hace. Entonces, esta voluntariedad, en este caso, querer reponerme del mareo, es el primer nivel de intencionalidad o de finalidad constitutivo de la acción moral en sí misma considerada. Es decir, este primer nivel de intencionalidad, primer nivel de finalidad, es lo que la teología católica llama finis operis, finalidad intrínseca de la acción, porque es la finalidad de la voluntad que dentro de la acción. Es decir, yo me tumbo para reponerme al mareo, del mareo. Si prescindiéramos de ese nivel de este primer nivel de intencionalidad o de finalidad, no habría acción moral, habría solo un movimiento físico que no se sabe cómo calificar. Es decir, si lo que decimos, ¿qué hace el profesor? Se ha tumbado en la mesa. Bueno, eso es bueno, está bien, está mal, pues no lo sé. Si se está reponiendo del mareo, está bien. Si está rezando, hombre, un poco extraño, pero está bien. Pero si lo ha hecho para tomarnos el pelo y reírse de nosotros y no darnos la clase, está mal. Es que no sabemos qué acción es. Es decir, solo viendo cuál es la voluntariedad
la voluntad que hay encerrada en la acción, se puede valorar la acción. Será buena, será mala. Ahora, hay una de las dificultades mayores que existe en Pantelén, bien esto, es que nuestro lenguaje ordinario tiende a ocultar uno de los elementos esenciales de la acción moral, que es la voluntariedad. Por ejemplo, nosotros podemos decir, Juan compra un libro, y luego preguntamos, ¿cuál es el objeto de la acción? Y la gente normalmente responde, el libro. Entonces, preguntamos ahora, Antonio roba un libro, ¿cuál es el objeto de la acción? La gente responde, el libro. Entonces, las dos acciones tienen el mismo objeto, y entonces quiere decir que son moralmente idénticas. Comprar un libro es lo mismo que robar un libro. Evidentemente, esto es un malentendido. Si nosotros queremos reflejar exactamente la realidad, es decir, hablar de la acción voluntaria, tendremos que decir, Juan ha querido comprar un libro y Antonio ha querido robar un libro. Entonces preguntamos, ¿cuál es el objeto de la acción de Juan? Respuesta, comprar un libro. ¿Cuál es el objeto de la acción de Antonio? Respuesta, robar un libro. Entonces aquí aparece la diferencia entre las dos acciones, entre la acción de robar y la acción de comprar. Porque aquí lo que estamos viendo no es el objeto de las manos, lo que las manos tocan en la librería, sino el objeto de la voluntad. Por lo tanto, Juan, hay un acto de voluntad, quiere comprar un libro. Antonio, hay un acto de la voluntad, quiere Antonio? Robar un libro. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta que el objeto de una acción moral ha de expresarse con un verbo, no con un sustantivo, siempre con un verbo. Porque si no, llegamos a cosas, es decir, por ejemplo, hablemos de la famosa píldora anticonceptiva. No es verdad que la píldora sea mala. No es verdad que un antidolorífico opioide como el tramadol sea malo. Es malo querer hacer infecunda una relación conyugal tomando la píldora con un vaso de agua. Y es malo drogarse tomando tramadol. Pero no es malo tomar esa misma píldora con un vaso de agua si es necesaria para curar una enfermedad, una endometriosis, por ejemplo. Así como tampoco es malo tomar tramadol por prescripción médica para combatir un dolor posoperatorio, por ejemplo. Entonces, esto, que parece evidente, pero no lo es tanto, porque luego los periódicos dicen, no, la Iglesia dice no a la píldora. No dice no a la píldora, dice no a un tipo de acción, que es la de impedir hacer infecundo las relaciones conyugales, eso sí. La encíclica Veritatis Splendor lo dice muy claramente, en el número 78, dice así, no se debe tomar como objeto de un determinado acto moral un proceso o un acontecimiento de orden físico solamente, que deba valorarse en cuanto origina un determinado estado de cosas en el mundo externo. El objeto es el fin próximo de una elección deliberada. Fin próximo, finis operis, fin próximo de una elección. Si es fin es porque hay voluntariedad, porque hay tendencia. El objeto es el fin próximo de una elección deliberada, que nace de la voluntad de la persona que actúa. Por lo tanto, dice, el objeto moral no es un proceso físico, es decir, no es el hecho de estar tumbado en la mesa, es el querer reponerme de un mareo o el querer tomar el pelo o burlarme de mis alumnos, eso sí. El objeto no es la píldora o el tramador, el objeto es querer drogarse, querer hacer infecundas las relaciones conyugales, o querer curarse de una enfermedad, o querer eliminar o combatir el dolor de un posoperatorio. Entonces, si lo entendemos así, entonces sí podemos entender por qué el objeto determina fundamentalmente la moralidad de una acción. La razón cuál es, que el objeto no es un simple movimiento de los brazos, no es un simple movimiento del cuerpo, porque el objeto de la acción incluye un primer nivel de intencionalidad, un primer nivel de finalidad que es constitutivo de la acción. Si ese primer nivel de intencionalidad o de finalidad constitutivo de la acción se opone gravemente a una virtud, por ejemplo, robar se opone a la virtud de la justicia, querer robar se opone a la virtud de la justicia, entonces la acción es injusta
independientemente de la intención con que se haga en cada caso. El robar no se hace objetivamente justo porque se haga por una buena intención. Pasamos a la intención, o sea, la intención que cuando decimos ha hecho esta cosa pero con esta intención o con buena intención o con mala intención, ¿qué significa? La intención es en realidad un segundo nivel de intencionalidad que se añade al primero. Se añade en cada caso concreto porque cada hombre hace algo con una intención. Entonces, la intención es muy importante para la moral, efectivamente. Puede aumentar o disminuir la bondad o malicia de la acción, puede hacer que una acción en sí buena sea en realidad mala, pero no puede hacer nunca que una acción en sí misma mala se haga buena. Es decir, no puede hacer que el robo, el adulterio, la calumnia sean acciones objetivamente buenas porque se hacen con buena intención. En realidad, si nosotros consideramos algunas orientaciones que han dado un poco de problemas, como son el proporcionalismo y el consecuencialismo, a veces de modo muy simplista se dice, no, si es que estos dicen que una acción moralmente mala, si se hace con buena intención, se hace buena. Bueno, esto así no lo ha dicho nadie, ni lo dirá nadie. Ningún teólogo católico ha dicho, o cristiano ha dicho esto, nadie. Lo que han hecho es otra cosa, un poquito más compleja. Lo que han hecho es hacer una teoría de la acción en que las acciones se describen de modo puramente físico, privándolas de la intencionalidad de primer nivel, de la finalidad de primer nivel. Entonces, al quitarles la intencionalidad de primer nivel, la acción se hace moralmente neutra. Y al hacerse neutra, se hace moralmente incalificable. Pero como luego hay que juzgarla moralmente, ¿qué sucede? A la acción puramente física se le añade la intención, es decir, la finalidad de segundo nivel. Por lo tanto, para estos autores, una acción moral es un movimiento físico neutro y una intencionalidad de segundo nivel. Y la intencionalidad de primer nivel se la destruyen. Es decir, no hay finis operis, sino hay finis operantis. Por lo tanto, para ellos la moralidad depende de la intención, porque es la única intencionalidad que reconocen, es la única finalidad que reconocen. La primera la eliminan. Con esto, claro, ellos no niegan que el principio de que el fin no justifica los medios, pero lo hacen inaplicable. Para ellos, la contracepción es... la anticoncepción es tomar una píldora de un cierto tipo con un vaso de agua. Entonces, claro, ellos dicen, si es así, y tienen razón, no es intrínsecamente mala, no, porque si uno la toma para curar una enfermedad, pero que ellos piensan que es una intención, en realidad es la intencionalidad constitutiva de una acción terapéutica que no se puede llamar contracepción, anticoncepción. O sea, lo que Humanae Vitae 15 dice que es bueno no es una anticoncepción permitida, es otro tipo de acción. Para ellos no. Entonces, ¿qué sucede para ellos, para estos teólogos? Que las acciones se han de jugar caso por caso, porque siempre tendremos un movimiento físico, estar tumbado o tomar una píldora con un vaso de agua y una intencionalidad de segundo nivel. Y así destruyen, claro, no puede haber acciones intrínsecamente malas, nada es intrínsecamente malo, si lo consideramos así. En definitiva, es decir, todo lo dicho se podría resumir en una cosa, o sea, que el comportamiento humano tiene varios niveles de finalidad o de intencionalidad. Hay un primer nivel que es el que constituye una acción en cuanto tal acción, en sí misma considerada, robo, adulterio, asesinato, compra. Luego, en cada caso concreto, cada persona concreta, cuando obra, a ese primer nivel de intencionalidad se añaden otros. Una persona roba por este motivo, una persona compra por aquel otro motivo. Entonces, lo que la doctrina moral católica afirma es que si el primer y constitutivo nivel de intencionalidad o finalidad es opuesto a una virtud, por ejemplo, como llevarse un libro sin pagar el precio es opuesto a la justicia, esa acción no podrá ser buena
por el hecho de que se haga en un caso concreto por un fin bueno. Uno podría preguntarse, ¿cómo distinguimos la finalidad de primer nivel y la de segundo nivel? Porque si quitamos la de primer nivel, desaparece la acción. Es decir, queda un movimiento incalificable. Si, por ejemplo, delante de nosotros que vamos en coche, pasa un chico en moto y hace así, entonces decimos, ¿qué hace? Pues, ¿es bueno o es malo? No lo sé. Si está indicando que tuerce a la derecha, es una cosa muy buena. Pero si está insultando a una persona que con el coche ha pasado quizá un poco cerca, pues es otro tipo de acción. Pero si yo describo la acción, se levanta el brazo derecho de Juan, pues no puedo saber. Entonces, el primer nivel de intencionalidad o finalidad es aquel sin el cual la acción deja de ser acción y permanece con un movimiento físico incalificable. Cuando ya la acción es y es calificable, todo lo demás son niveles sucesivos de intencionalidad. El primer nivel es el finis operis, el segundo es el finis operantis. Y con esto hemos acabado. Muchas gracias.